Vale. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Y hoy vamos a hablar de muchos temas y am, me gustaría preguntarte un poco am, sobre los lugares turísticos en la Ciudad de México. Ok, pues mira, creo que los lugares más turísticos en general, como en la Ciudad de México, puede ser el centro de la ciudad, como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, ¿no? La Alameda Central, y todos sus alrededores. Por ejemplo, la calle Madero, ¿no? Francisco y Madero, es una calle que conecta justamente eje central, una avenida muy larga. Que es Mm, donde está igual el Palacio de Bellas Artes. Y esta avenida Madero o Francisco y Madero conecta al Zócalo y es una avenida de solamente peatonal, o sea, solamente para personas. Y bueno, esta avenida es muy curiosa porque todos los días está muy llena, todos los días mm, tiene mucha gente. Sí, entonces te digo, puede ser el Zócalo, la Catedral Metropolitana, ¿no? Que está en frente de Palacio Nacional, atrás de la catedral o al lado de Palacio Nacional está el Templo Mayor, que son ruinas, ¿no? De lo que era el Templo Mayor en, pues bueno, arqueológicamente de los aztecas, ¿no? Todavía hay un poco de ruinas ahí, ¿no? Se ve, pues básicamente ya queda muy poco, pero todavía hay. Y está obviamente cuidado, ¿no? O sea, está bardeado. También en, pues, en el centro de la ciudad en general, ¿no? Es como un lugar turístico porque, pues, venden muchas cosas, venden de todo, ¿no? Otro lugar podría ser, se me ocurre el bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec es muy grande, ¿no? Incluso se divide en secciones. Tiene dos lagos y no sé cuántos museos. Tiene, mm, pues, la verdad no tengo el dato específico de cuántos museos tiene el bosque de Chapultepec, pero sí tiene dos lagos y está pues el castillo, que es como lo más emblemático del bosque, el castillo. En el castillo, bueno, pues se conoce que antes, pues históricamente ahí se supone que vivieron los niños héroes, que también dicen que esa historia no fue verdadera. ¿Quién hizo el castillo? Pues, pero es, pero ahí vivían. Ah, bueno, sí. Es, entonces, bueno, en fin. Entonces el castillo se... Ma, déjame hablar. El castillo bueno, se construyó justamente más bien para Maximiliano y Carlota, ¿no? Cuando vinieron a México. Vas a invadir, gobernar. Pues bueno, hay personas que dicen como no, fue invasión y otros dicen no, pues realmente fue gobierno. Y bueno, en fin. Entonces, el castillo también es un lugar turístico, todo el bosque de Chapultepec. En el bosque de Chapultepec hay un jardín botánico en donde pues hay muchas especies de plantas. Es muy bonito, la verdad. Aunque si hay un jardín botánico aún más grande y con más especies, es el de la UNAM, el de el de Ciudad Universitaria, que está al sur de la ciudad. Em, ¿Qué más? El bosque de Chapultepec también, pues como te digo, tiene museos, tiene la historia natural, el de arte moderno. em, eh, no me acuerdo qué otros tiene, pero sí, es un lugar como para conocer, pues bien, ¿no? Y lo que me gusta del bosque de Chapultepec es que es un lugar tranquilo dentro de una ciudad bastante ruidosa. Entonces, y como te digo, es muy grande, tiene bastantes secciones.
Y sí, es más grande que Central Park, se sabe. Mm, Y, ok, ¿qué otro lugar turístico de la Ciudad de México? Xochimilco. Diría yo que Xochimilco es también un lugar al que, pues, muchos tours de aquí en la Ciudad de México llevan a las trajineras, ¿no? Que son, pues, como una especie de, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, es como una trajinera, es un pequeño, pues, no, es que no es lancha, es como un bote con mesas, sillas, incluso, puedes, ¿eh? Puedes, ¿cómo se dice? Contratar mariachis, contratar, pues, alguien, una bocina, ¿no? Para, pues, literal, llevar tu fiesta a la trajinera, ¿no? Entonces, esto se hizo, el ir a las trajineras se hizo muy popular como en la gente joven, como 20, pues no sé, a partir 18, 20, porque justamente puedes enfiestar, ¿no? En la trajinera, aunque han habido casos de gente que se cae al lago y es peligroso. Creo mm, que justamente, sí, creo que de hecho llegó un momento, no recuerdo bien en qué año, pero un muchacho se ahogó en el lago de Xochimilco. Entonces también no es muy recomendable como tomar mucho alcohol, porque pues a final de cuentas, corres el riesgo de pues caerte al lago y pues no sé, ahogarte o pues simplemente no creo que sea buena experiencia. Eh, Esto no está en la Ciudad de México, es el Estado de México, pero la gente o los turistas que vienen a la Ciudad de México van a las pirámides de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán están en el Estado de México, sin embargo, es un lugar muy turístico para las personas que vienen también a la Ciudad de México, porque pues son las pirámides, pues es una ciudad pues prehispánica, ¿no? Donde pues sí, vivían los teotihuacanos, vaya. Entonces tienen dos pirámides importantes, que es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Y bueno, pues todo lo que está alrededor también, que pues es una avenida, ¿cómo se llama? La Avenida de los Muertos o la Calzada de los Muertos. Es toda la avenida de Teotihuacán, que pues básicamente la recorres caminando, que es de punta a punta, y las pirámides están casi, pues no están juntas, pero están ligeramente, separadas. Y bueno, no se puede subir a la pirámide del Sol por el momento porque pues ya está, pues no en ruinas, todavía no, pero es una pirámide muy alta y además es, pues los escalones, pues bueno, ya se está, pues bueno, a final de cuentas no es como es una zona arqueológica, pues no puedes, ¿cómo te digo? Pues sí, no se puede subir, pero mm, es una vista muy agradable. Básicamente, este, pues sí, ¿no? Es historia, ¿no? Y a mí, pues, por ejemplo, las culturas prehispánicas mexicanas siempre me han interesado mucho, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, los aztecas, basaban pues no su economía, pero la vida o en general los aztecas siempre se preparaban para ser guerreros. Entonces, por ejemplo, los mayas se conocen que eran por ser matemáticos y astrónomos, ¿no? Bueno, pero esto es ya en Yucatán, mm, estoy hablando en general. Y luego están, pues igual los tlaxcaltecas, que ellos estaban en Tlaxcala, justamente, y bueno, ellos eran enemigos, archienemigos de los aztecas, y justamente esa fue la razón por la que los españoles ganaron la conquista, porque se unieron a los tlaxcaltecas. Solamente los tlaxcaltecas aceptaron el hecho de unirse con los españoles porque querían derrotar a los aztecas, porque eran sus enemigos. Y pues eran muy fuertes, los aztecas tenían un ejército bastante fuerte, pero terminaron perdiendo porque pues con los españoles y los tlaxcaltecas, pues ya.
terminaron perdiendo. Entonces, pues sí, conocer sobre la cultura de México, si vienes a la Ciudad de México, creo que lo más interesante es como saber un poco de estas culturas. Y otro lugar que te ayuda mucho a conocer sobre de estas culturas es el Museo de Antropología e Historia, es el INA con H, ¿no? Que es Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, y bueno, este museo es enorme, ¿no? Yo creo que es de los museos más grandes de la ciudad. Tiene como 12 salas y cada sala es una cultura. Está la cultura olmeca, está la cultura zapoteca, está la cultura mixteca, está la cultura azteca, obviamente, la maya por obvias razones, y no me acuerdo cuáles otras más hay, pero son muchas culturas. Entonces son todas las culturas prehispánicas aquí en México. Y otro dato también, muchos historiadores o muchos arqueólogos no les gusta la palabra prehispánica porque esto quiere decir que España es un punto de partida como Mm, para llamar a las civilizaciones de esta manera, ¿no? Porque no es como un antes de España, porque un antes de España también había bastantes cosas. Entonces, muchos les gusta llamarlas como culturas precolombinas o culturas ay, tiene otro nombre, Anáhuac, algo de Anáhuac, no me acuerdo bien. Pero mm, bueno, lo más común es que se les llame prehispánicas, pero te digo, muchos arqueólogos no les gusta este término por lo mismo, ¿no? Porque es como si España fuera un punto de referencia cuando realmente estas civilizaciones eran sumamente independientes, ¿no? O sea, básicamente España pues solo vino a conquistar, ¿no? Y a colonizar. No vino a enseñar nada. Ellos ya sabían ujú, mucho, ¿no? Ellos tenían su propia religión, ellos tenían su propia, pues, su calendario, ¿no? Eran bastante inteligentes las culturas prehispánicas aquí en México. Entonces, pues le quitaron la religión a estas personas, ellos eran politeístas, ¿no? O sea, tenían muchos dioses, ¿no? Entonces llegan los españoles a imponer la religión católica, entonces, pues sí. Pero entonces te digo, un lugar para saber mucho sobre la historia prehispánica de México es el Museo de Antropología que se encuentra en Avenida de la Reforma, bueno, sí, en Paso de la Reforma. Y este museo es muy grande. Yo creo que si alguien va a este museo, le recomendaría que fuera 2 días, porque en uno es mucha información y pues en dos puedes dividirlo y puedes recorrer bien. O ir temprano y tomarte todo el tiempo que tengas, porque te digo, sí es muy grande. Otro lugar, pues turístico aquí en la Ciudad de México, ya te dije Xochimilco, ya te dije Pusque Chapultepec. Bueno, muchas personas les llaman la atención, sobre todo a los extranjeros, la colonia Roma y Condesa, porque tiene como un estilo bohemio, ¿no? Y pues es básicamente, pues bueno, son colonias en donde están llenas de restaurantes, tienen muchos parques, pues es segura, ¿no? Hay muchos bares, antros, entonces, pues sí, es súper popular. Yo creo que la mayoría bueno, de las personas que no son de México, que vienen a México, siempre van a la Roma o a la Condesa porque son muy populares y pues sí, ¿no? Y viven, ¿no? Justamente, de hecho, todo el tema de la gentrificación en México es por eso, ¿no? Sobre todo las colonias más gentrificadas aquí en México son la colonia Roma y Condesa, las más. mm, De hecho, es curioso porque cuando yo iba a la universidad, mi escuela se encuentra en la Condesa. Entonces, algunos días me gustaba caminar alrededores para esperar a que bajara el tráfico porque vivo bastante lejos de la escuela. Entonces es curioso porque llegan momentos en los que de verdad
dejas de escuchar español, ¿no? Empiezas a escuchar un poco más inglés que español y a veces digo como, wow, o sea, es interesante, pero sí, Sí, de hecho sí es un problema, ¿no? Es un problema, ¿por qué? Porque muchos deciden venirse a retirar aquí a México, obviamente se retiran pues aquí a México, pero pues obviamente tienen su pensión en dólares, ¿no? Entonces, cuando tú vienes a un país con una moneda más fuerte, pues lo que ocasiona es justamente, ¿no? Este fenómeno de la gentrificación en el que se basa de que los ciudadanos o las personas locales tengan que moverse. ¿Por qué? Porque estas personas con dólares, con moneda más fuerte, pueden pagar rentas más caras de lo que un mexicano puede pagar. Entonces, en este momento, la Roma y la Condesa están dejando de ser colonias para mexicanos porque pues tienen, por lo mismo de que pueden pagar en dólares, pueden pagar mucho más dinero de lo que realmente un mexicano puede. Entonces, es un tema complicado para los mexicanos. ¿Por qué? Porque el turismo efectivamente es bueno, ¿no? No voy a decir que el turismo no es bueno, ¿no? Al contrario, genera mucho dinero aquí en México. El problema es que debería haber una regulación del tiempo que se puedan quedar los extranjeros. Y no porque no me, y yo, no lo digo yo, ¿no? Lo decimos pues varias personas en general como en debates, que no es el problema no es que vengan a México, ¿no? Al contrario, es muy bueno que México sea de los países más turísticos en el mundo, pero el problema es eso, la vivienda. La vivienda cada vez es más cara para nosotros, ¿no? Y justamente que vengan tantos extranjeros encarecen más las rentas y en cuestión, en todo el tema inmobiliario, ¿no? Todo el tema de comprar o rentar una casa. Entonces, yo siempre he dicho que si eres extranjero con una moneda más fuerte que el peso mexicano, si vienes ya a vivir a México, uno, que aprendas el español, ¿no? Porque si ya decides vivir en México, no es, creo que lo mínimo, ¿no? Como lo mínimo que puedes hacer es aprender el idioma, ¿no? En el que ya es tu país como tal. Dos, ver la manera en cómo puedes apoyar a la economía mexicana. Ejemplo, ok, yo gano en dólares porque mi pensión es en dólares, pues bueno, voy a dar empleo a personas mexicanas, ¿no? No como voy a darle empleo a otras personas canadienses, americanas o etcétera, ¿no? Es como dar empleo a personas que puedan o que tengan más bien la necesidad o personas locales. Y ver como la manera de no seguir como esta regla de gentrificación. Ejemplo, no sé, no me mudo a la Roma, no me mudo a la Condesa, me mudo a una colonia en el que realmente conviva con la persona o con la gente mexicana, porque realmente el que se vengan a la Roma y a la Condesa, en donde está lleno de extranjeros, lo estamos viendo como una forma de colonización, ¿no? En el que es una colonia exclusivamente para ellos, cuando realmente no les interesa el país, les interesa nada más poder rentar o comprar una casa más barata que en Estados Unidos o que en Canadá o que en cualquier otro país. ¿Me explico? Entonces, por eso, esos son mis consejos, como yo como mexicana a los extranjeros que quieren venir a vivir a México, no hay problema, o sea, claro que lo pueden hacer porque emigrar es un derecho humano, pero el problema es cuando ya afectas a la gente que vive aquí, ¿no? Entonces, sí, mis consejos, te digo, son, no irte a las mismas colonias, intentar realmente conocer el país en el que estás viviendo, aprendiendo el idioma, yendo a lugares, yendo a consumir a lugares que los dueños sean mexicanos y pues básicamente eso, ¿no? Y sí, sí, ahora me estoy de desvío. acuerdo. Sí, creo que este problema existe por todo el mundo
más extranjeros, con más dinero y no quieren aprender la cultura de los locales, la gente que vive donde, donde viven. Mm, Y te digo, sí, ¿no? Siempre es en las mismas colonias, entonces es como, el colonialismo, ¿no? Un poco, ajá, sí, 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 justo. Entonces, pues sí, es básicamente eso, ¿no? No quitarle, eh, una vez tuve la oportunidad de platicar con este chico era de Texas, ¿no? Bueno, ya era más grande. Zach, se llama Zach. mm, Y otro chico de Portugal, él se llama José, si no mal recuerdo. Y ellos están, podía hablar español, el chico de Portugal. no, No, nos comunicábamos en inglés, pero interesante. él solo venía, él de hecho solo estaba de vacaciones, ¿no? Él no Mm, estaba viviendo, él mm, justamente vivía en Lisboa, ¿no? mm, Pero lo que José y Isaac estaban hablando y de lo cual dije como, qué bueno que piensen así, es justamente estaban hablando de eso. ¿Cómo venir a un país extranjero y no afectar a la economía del país al que ya te vas a, pues, a ir a vivir, ¿no? sí, Entonces fue interesante que ellos tuvieran la conciencia, ¿no? Porque no todos la tienen. Entonces, justamente, pues yo me acuerdo que cuando, porque ellos estaban hablando entre ellos dos, o sea, yo nada más estaba escuchando su conversación, pero al final les dije como, oigan, o sea, perdón, los estaba escuchando, o sea, sí los conocía y de hecho había ido con ellos, pero yo no estaba invitada en la conversación, pero al final interesante. les ¿Y qué dije que pasó? les dije al final como, oigan, la verdad, qué bueno que piensen así, porque realmente sí es un problema en México el hecho de que muchas personas, sobre todo, por ejemplo, eh, las personas que tenemos, ah, las personas que tenemos entre 20 30 ajá, de 20 a 30 somos las personas ahorita como más afectadas económicamente y que no podemos conseguir una renta pues básicamente accesible, ¿no? En la Ciudad de México es muy cara para el mexicano. Entonces, por eso te digo, ellos dijeron como, no, sí, obviamente llegas y con el dinero que traes a este nuevo país, inviertes para que más gente local tenga trabajo o dinero o etcétera. Entonces, les dije, qué bueno que piensen así, porque realmente para los mexicanos sí es un tema un poco complicado el hecho de no poder conseguir vivienda a un precio pues razonable porque justamente pues llegan personas pues estadounidenses, canadienses, europeos con euros, dólares, que bueno, pues le ganan al peso mexicano. Entonces todo esto hace que la vivienda porque obviamente los dueños de las casas prefieren rentarle a estas personas que tienen sus ingresos en dólares o en euros, porque pues para ellos es mucho más fácil rentar a precios más grandes, ¿no? Entonces, cada vez para nosotros los mexicanos va a ser más y más y más difícil conseguir vivienda digna y a buen precio, porque es muy cara la Ciudad de México, sobre todo estas colonias que te digo, y realmente ni siquiera son lugares realmente, pues buenos, ¿no? Para vivir. Em, Estoy dentro de un grupo en Facebook que se llama Rentas CDMX, ¿no? Rentas Ciudad de México o Roomies CDMX. Y hay rentas que tienen precios que no te imaginas, que dices, ¿por qué esto está tan caro, no? Un cuarto en un departamento compartido con otras personas en 10,000 pesos. Y eso realmente es, pues es algo muy caro para un mexicano y además ni siquiera es tu propia casa, estás compartiendo tu vivienda o tu espacio con otras dos personas desconocidas. Entonces, por eso es cada vez más difícil que
podamos acceder a una vivienda pues digna, accesible sobre todo. Entonces, ese es un tema del cual pues realmente los extranjeros no tienen la culpa, ¿no? La culpa la tiene el gobierno por no regular este tema, que pues realmente te digo, no estoy en contra del turismo para nada, sino que estoy en contra de que pues las monedas más fuertes afecten al peso mexicano. Sí. Es por... Y el gobierno tiene que regular un poco el turismo porque si hay demasiado turistas, mm, no está bien. Los Sí, no. precios y el medio ambiente también, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un ejemplo muy ahorita que se me ocurre es Oaxaca. Ir a Oaxaca era muy barato, Rafa, y Mm, ya no lo es por lo mismo, porque mm, ahorita se está haciendo turísticamente súper popular Oaxaca y por lo mismo también ya no está como tan barato. Entonces, es como, ok, van a subir los precios porque hay turismo internacional, pero ¿qué pasa con el turismo nacional? Y no es justo para el turismo nacional porque es como, hey, nosotros ganamos en pesos también, entonces es un tema complicado, que te digo que sí. más bien no es culpa de los extranjeros, ellos vienen a conocer el país y pues les gusta y qué padre, ¿no? Mm, Pero es realmente culpa del gobierno en el que no existe una regulación a este turismo no responsable. Así le llamo yo, turismo no responsable, porque es realmente eh, a lo que me refiero es que una vez yo he ido 3 veces a Puerto Escondido, que es yo creo que la playa más famosa, o sí, es la playa más famosa en Oaxaca, yo creo. Y tengo, como siempre me quedo estancias de 2 semanas para adelante, siempre busco estancias como por semana o por mes. Y recuerdo muy bien que en un grupo de estos, una persona publicó que estaba rentando un cuarto dentro de una casa en 13,000 pesos. Entonces, en esta publicación, que te digo es un grupo de Facebook, los mexicanos, todos estaban indignados. Todos los mexicanos estaban indignados porque es como de, oye, no puedes rentar a ese precio, o sea, tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo. Y otro comentario que, bueno, se hizo como todo un tema de una canadiense que puso, ay, yo no sé de qué se quejan. Esto en inglés, obviamente, ni mm, siquiera lo puso en español, pero bueno, mm, te lo estoy traduciendo. mm, Yo no sé de qué se quejan si solamente son, no me acuerdo, dólares canadienses. Y todas así, y todos los mexicanos obviamente le respondieron su comentario como de, a ver, estás en México, no estás en Canadá, y aquí un peso mexicano es un peso mexicano. Aquí el peso mexicano no es como, $1 son 20 pesos, o sea, mm, es $1 es 20 pesos, mm, ¿no? mm, Porque también, por ejemplo, está mucho el comentario de los turistas cuando dicen como no sé, que algo cuesta 20 pesos aquí en mm. México, ¿no? Y justamente es muy común que digan como, es solo $1. Y es como de, no, no es $1, son 20 pesos. O sea, Sí, no es minimizar el el valor del peso mexicano, es darle su lugar y entender que no es $1, es 20 pesos. No sé sí, si me estoy sí. explicando, pero eso a Mm, lo que yo le llamo turismo irresponsable, el querer comparar el precio de las cosas a peso mexicano con el dólar o euro, que claramente es más barato. Entonces, por ejemplo, para nosotros, para los mexicanos o a mí, personalmente, Rafa, algo que me molesta mucho es escuchar eh, a los extranjeros decir, oh, es que México es muy barato, ¿no? Sí me ha tocado escuchar como, oh, México is so cheap. Y es como, mm, no, México no es cheap. No para mm. nosotros, tal vez para Sí, ustedes sí, sí, sí. ¿sabes? Mm. Porque Entonces, el salario promedio de un mexicano, ¿cuántos pesos cada mes mira, mensual?
Aproximadamente, ejemplo, yo buscando vacantes de mi carrera, empiezan los sueldos entre, es un rango de 15,000 a 20,000 pesos al mes. Y luego Mm, si te digo que hay rentas que de solo un cuarto en mm. 12,000 pesos, pues es como, de, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo voy a vivir con eso? Entonces, por eso te digo, ¿no? Depende mucho también la carrera, ¿no? Que hayas estudiado. Y para la gente que tiene el salario mínimo, el salario mínimo está en 6,500 pesos. Mm, Entonces, pues realmente con 6,500, si tienes una familia, no te alcanza para nada, en mi opinión. mm, Pero hay gente que sí vive así y tiene que vivir así. Entonces, pues sí, es todo un tema. O sea, el turismo es bueno, pero no en exceso. Sí, sí. Muchas gracias por la entrevista y podemos seguir la semana que viene, ¿no? Sí, claro, Ok. Rafa. Me gustó mucho lo que dijiste y vamos a hablar de otros temas también y Sí. gracias. No a ti, Rafa. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Bye, cuídate. Tú también. Gracias.